Era un día cualquiera cuando decidí pasear por el centro. De repente, me topé con una tienda de antigüedades que nunca había visto antes. El lugar tenía una atmósfera extraña, con un olor a madera envejecida y polvo. Al entrar, el tintineo de una campanita me recibió. Las estanterías estaban llenas de objetos curiosos, relojes que parecían parados en el tiempo, platos con diseños extraños y un montón de libros viejos. Mientras exploraba, algo atrajo mi atención en un rincón oscuro. Ahí estaba, una planta carnívora, casi escondida detrás de una lámpara oxidada. Tenía un aspecto inquietante, hojas arqueadas y unos coloridos trampas que brillaban con una luz tenue. Era diferente a cualquier planta que había visto, como si tuviera una personalidad propia. Sin pensarlo, me acerqué. El dueño de la tienda, un anciano con ojos astutos, me advirtió que era especial y que tenía propiedades únicas. Sentí un escalofrío, pero la curiosidad pudo más. En ese momento, no sabía que ese descubrimiento cambiaría mi vida para siempre. Solo imaginaba que estaba llevando a casa una extraña planta, sin idea de lo que me esperaba. Al llegar a casa, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo al ver la planta sobre la mesa. Su presencia era aún más inquietante de cerca. Las hojas, de un verde intenso, parecían moverse ligeramente como si respiraran, y las trampas, con esa tonalidad roja, parecían abrirse y cerrarse lentamente, como si estuvieran deseando algo. Noté que la luz de la habitación creaba sombras extrañas en las paredes, casi como si la planta estuviera observándome. La advertencia del anciano resonaba en mi cabeza: propiedades únicas. En ese momento, no podía evitar sentir que había traído a casa más que una simple planta. Mientras la miraba, un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté distraerme con las tareas del día a día, pero mis ojos se deslizaban de vuelta hacia ella, atrapado por su extraño encanto. Me preguntaba qué había detrás de su misteriosa belleza y, sin saberlo, me estaba adentrando en un mundo que jamás pensé que existía en mi hogar. La planta parecía aguardar, lista para revelar sus oscuros secretos, ignorando la vida normal que había conocido antes de encontrarla. Al caer la noche, la planta parecía cobrar vida de una manera extraña. Me senté en el sofá con una taza de té, al tiempo que la observaba. De repente, noté algo inquietante: sus trampas comenzaban a abrirse lentamente, como si estuvieran esperando algo más que solo el aire. Fue entonces cuando un impulso casi incontrolable me llevó a acercarme. Con un escalofrío en la espalda, tomé un pequeño trozo de carne que había sobrado de la cena y, sin saber por qué, lo coloqué delicadamente en una de las trampas. Mi corazón latía rápidamente mientras veía cómo el mecanismo se activaba, cerrándose con un chasquido, atrapando la comida de una forma sorprendentemente rápida. Fue un ritual extraño, casi hipnótico. La planta parecía alimentarse con avidez, y en ese momento sentí que había cruzado una línea. Todo lo que había aprendido sobre plantas y naturaleza se desvaneció en un instante, reemplazado por un terroroso asombro. No sabía si estaba disfrutando del momento o si, de alguna manera, estaba siendo observado por aquella criatura verde y susurrante. Sin quererlo, estaba convirtiéndome en parte de su juego macabro, uno del que no podía escapar. Las noches comenzaron a tornarse inquietantes, como si la planta estuviera tejiendo un manto de oscuridad alrededor de mi hogar. Al acostarme, los ruidos que solían ser parte del silencio nocturno se transformaron en ecos extraños. Un crujido aquí, un susurro allá. Era como si alguien estuviera moviendo algo en la sala. Abría ligeramente los ojos, y ahí estaba ella, iluminada por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Su silueta se proyectaba en la pared. Las trampas parecían abrirse y cerrarse, como si invitaran a algo que yo no podía ver. A veces juraría que percibía rostros aterrados en sus hojas, como si atrapara las almas de aquellos que alguna vez se acercaron demasiado. Lo peor era que empecé a tener visiones, sombras que danzaban en el rincón de la sala, figuras desvaneciéndose en el aire, un parpadeo y se esfumaban.
A veces creía escuchar susurros, un murmullo que vibraba en mis oídos. Era como si la planta supiera que yo estaba allí, observándola, y tenía algo en mente. La línea entre la realidad y la locura comenzó a difuminarse, y con cada noche que pasaba, me preguntaba hasta dónde estaba dispuesta a llevarme esta planta carnívora. A medida que pasaban los días, la inquietante presencia de la planta carnívora me llevó a investigar más sobre ella. Un día, mientras revisaba cosas viejas en el desván, encontré un libro polvoriento que parecía haber estado allí por décadas. La tapa estaba desgastada y apenas se podía leer el título. Lo abrí con curiosidad y un aroma a moho me golpeó de inmediato. Las páginas, amarillentas y frágiles, estaban llenas de dibujos extraños de plantas y criaturas, pero lo que más captó mi atención fueron los capítulos sobre las plantas de poder y sus rituales de alimentación. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que algunas descripciones coincidían con el comportamiento de mi planta. Hablaba de sacrificios y de cómo habían sido usadas para atraer y atrapar a desprevenidos en antiguas ceremonias. A medida que leía más, mi corazón se aceleraba. Aquella aventura que había comenzado como una simple compra en una tienda de antigüedades se estaba convirtiendo en una pesadilla. Comprendí que esta planta no solo estaba viva, sino que había estado alimentándose de algo más que carne. Algo oscuro e insidioso se tejía en torno a ella, y yo era parte de esa historia sin saberlo. Esa noche decidí hablar con mis amigos sobre la planta carnívora. Nos reunimos en casa, y al ver la inquietante hoja verde en el centro de la sala, noté que su presencia cambiaba la atmósfera. Al principio, todos estaban ansiosos por escuchar sobre mi extraño descubrimiento. Sin embargo, cuando empecé a describir cómo la planta se comportaba, como si estuviera viva, las sonrisas se desvanecieron. Uno de mis amigos, Javier, comenzó a contarme que había escuchado historias sobre plantas que no solo se alimentan de insectos, sino que también absorben energía vital. Todos nos reímos nerviosamente, pero en el fondo sabía que no era broma. Sara, que siempre cree en lo paranormal, sugirió que podría estar vinculada a algo más oscuro, un espíritu que busca alimentarse de la desesperación. La conversación se tornó tensa, y el aire se volvió pesado, como si la planta estuviera escuchando. Cada uno empezó a compartir relatos de encuentros extraños, luces que parpadeaban, sombras que se movían. Al final de la noche, la risa había dado paso a una inquietante sensación de miedo compartido. Nos miramos unos a otros, sabiendo que aquella planta podría no ser solo una rareza, sino algo mucho más siniestro. Esa tarde, mientras intentaba repasar lo que había vivido con la planta, sonó el timbre de la puerta. Al abrir, me encontré con don Manuel, el vecino de al lado. Su expresión era seria, y su mirada, inquieta. «Escucha, he estado oyendo cosas», me dijo, pasando una mano por su cabello canoso. «Desapariciones, rumores en el vecindario. La gente está asustada». Mi corazón se aceleró, lo último que necesitaba era que alguien comenzara a atar cabos sobre mis extraños encuentros con la planta. Don Manuel continuó, su voz temblaba ligeramente, dijeron que han visto sombras merodear cerca de las casas, y que algunos animales han desaparecido, no sé, me preocupaba que quizás tú, se detuvo, mirando detrás de mí, hacia la sala. Me sentí atrapado, ocultando la presencia de la planta, ese ser verde que parecía tener voluntad propia. No hay nada de qué preocuparse, solo son rumores, intenté restarle importancia, pero al ver su rostro, comprendí que sus miedos eran reales. Algo le decía que había más detrás de mi respuesta, y esto solo estaba comenzando a desmoronarse. Justo cuando creía que mi mente había encontrado un respiro, la noche se tornó en un auténtico espectáculo de horror. Estaba sentado en el salón, tratando de distraerme con una serie que había empezado a ver, pero mis ojos no podían dejar de fijarse en la planta. De repente, una corriente de aire frío recorrió la habitación y aquellas hojas verdes empezaron a moverse de una manera que no podía explicar. Me sentí observado. Eran como ojos de un ser oculto que se disponía a mostrar su verdadero rostro.
Las trampas abrieron lentamente, con un sonido sutil que parecía una invitación. Sin pensar, me lean hacia adelante, sintiendo un extraño hechizo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la planta no solo esperaba alimento, parecía tener vida propia, como si estuviera procesando mis miedos y emociones. De pronto, un chasquido resonó y mis pensamientos se detuvieron en seco. La trampa había cerrado con rapidez, pero yo ya no le ofrecía nada. La planta estaba absorbiendo no solo la carne, sino también la tensión y el miedo que se apoderaba de mí. Cada vez que miraba hacia sus peligrosas hojas, me convencía más de que este era solo el comienzo. Había cruzado una línea, y una parte de mí sabía que lo que había desatado no se podía controlar. Conforme iba desentrañando el misterio de la planta carnívora, una revelación aterradora comenzó a formarse en mi mente. Recordé las historias que había escuchado de mis amigos esa noche y, al mirar a la planta, me di cuenta de que no solo se alimentaba de carne. Algo en ella parecía absorber la desesperación y el miedo de quienes se acercaban demasiado. A medida que revisaba el libro polvoriento, las ilustraciones de antiguas ceremonias rituales se grababan a fuego en mi mente. Aquellos que habían desaparecido en el vecindario no eran solo víctimas, sino parte de un oscuro ciclo de energía vital que la planta requería para sobrevivir. Por cada persona que se sentía atraída por su belleza inquietante, había una historia de sufrimiento y muerte encubierta. Era como si la planta tuviera un propósito mucho más siniestro, capturando no solo cuerpos, sino las almas desgastadas de quienes habían sucumbido a su encanto. Las sombras que había visto danzar en mi sala no eran otra cosa que eco de esas almas perdidas, un recordatorio escalofriante de que, sin quererlo, me había convertido en un eslabón en su macabro ciclo. ¿Y si yo era el siguiente? La inquietud me invadía al darme cuenta de que había cruzado un umbral del que tal vez no podría regresar. Desesperado por deshacerme de la planta, pasé horas buscando soluciones en Internet. Desde métodos naturales como el vinagre hasta trucos de jardinería que prometían ahuyentar cualquier tipo de vegetación indeseada, todo me parecía una opción válida. Esa misma noche, cargado de determinación, decidí que sería la última vez que vería esa cosa en mi casa. Llené una caja con piedras, asegurándome de que la planta no podría escapar. Mientras la trasladaba hacia la puerta, sentí como sus hojas parecían moverse, casi como si intentaran aferrarse a mi piel. Con un nudo en el estómago, la dejé en el umbral, pero al girar, una sombra pareció asomarse desde el interior. Temblando, volví a entrar, convencido de que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, antes de salir, miré nuevamente hacia la planta y juraría que me sonrió. Esa imagen se grabó a fuego en mi mente, aquella criatura verde, respirando lentas y pesadas inhalaciones, como si esperara mi regreso. Con cada intento de deshacerme de ella, me daba cuenta de que cada acción solo la hacía más fuerte, como si estuviera jugando conmigo. La desesperación se apoderó de mí. ¿Cómo podría vencer a un ser que parecía leer mis pensamientos y temores? Esa noche, cuando finalmente me dejé caer en la cama, los sueños comenzaron a plasmarse en mi mente como una película distorsionada. En ellos, la planta carnívora se convertía en el centro de todo, pero no de la forma en que la conocía en mi salón. En mis visiones, era una terrible criatura, gigante y oscura, atrapando a las almas de los desprevenidos. Las hojas largas y afiladas no solo se cerraban, sino que también se movían como tentáculos que arrastraban a las personas hacia su abrazo mortal. Veía rostros aterrorizados, personas gritando en silencio, mientras las sombras danzaban alrededor de ellos, como un festín de almas que se alimentaba de sus miedos y desesperaciones. Sentía que estaba atrapado en una cueva fría, envolviendo mis sentidos en una aura peligrosa. Las imágenes eran tan vívidas que al despertar, me encontraba empapado en sudor, con la respiración acelerada y una inquietud profunda. Era como si la planta intentara comunicarse conmigo en esos sueños, revelando un oscuro pasado lleno de rituales y sacrificios. Cada vez que cerraba los ojos, la advertencia de lo sobrenatural se hacía más clara, y una pregunta persistente resurgía: ¿qué había desatado realmente al llevar esa planta a casa?
La noche del enfrentamiento final llegó, y el aire en mi casa se sentía denso, como si pudiera cortarse con un cuchillo. Me armé de valor, decidido a enfrentar a la planta carnívora de una vez por todas. Con una antorcha en la mano y un viejo cuchillo en la otra, me acerqué a ella. Las hojas se movían de forma inquietante, sus trampas parecían abiertas de par en par, casi burlándose de mí. Sentía que la planta sabía lo que pensaba, como si pudiera leer mis miedos más profundos. Mandé un grito, gritando para que se detuviera, pero solo obtuve un susurro de hojas al viento. Tomé aire y avancé, el corazón latiéndome a 1000 por hora. De repente, un sonido horrible resonó en la habitación y las trampas se cerraron de golpe, atrapando la oscuridad en su abrazo. Era como si quisiera mostrarme un espectáculo, una danza macabra de sombras y gritos que solo yo podía escuchar. Sabía que esta vez no me podía rendir. Clavé el cuchillo en el suelo y me lancé hacia la planta, preparado para liberarme de su dominio. En ese momento, comprendí que no solo luchaba contra ella, sino por mi propia supervivencia. ¿Quedaría atrapado entre sus hojas o lograría escapar del horror al que me había enfrentado? La experiencia con la planta carnívora ha dejado una huella profunda en mi vida cotidiana. Cada mañana, al despertarme, el simple hecho de saber que aún está ahí, en mi salón, me provoca un escalofrío que recorre mi espalda. He perdido la noción del tiempo, los días parecen mezclarse en una espiral de ansiedad constante. Mis amigos han comenzado a notar que no soy el mismo. Mis carcajadas se han vuelto menos frecuentes, mis miradas más perdidas. La distracción de ver una serie o leer un libro ya no funciona, siempre acaba regresando esa sensación de ser observado. A veces, en la oscuridad de la noche, me encuentro despertando súbitamente, sintiendo la presión de sus hojas como si estuvieran buscando algo en mí, como si la planta quisiera alimentarse no solo de carne, sino de mis propios miedos. Salgo a dar paseos, pero incluso ahí, temo cruzarme con alguien conocido que me pregunte por mi extraño estado. ¿Qué les diría? ¿Cómo explicarles que estoy atrapado en una pesadilla? Cada rayo de luna que atraviesa mi ventana se siente como un recordatorio de que la planta está muy viva, ansiosa por revelarme su oscuro secreto, y a veces me pregunto si soy el próximo en ser atrapado en su mágico pero aterrador juego. La noche había caído y, después de mi intento de deshacerme de la planta, la inquietud en mi pecho no me daba tregua. A medida que el reloj marcaba la medianoche, me senté en el sofá, con los ojos fijos en la caja de cartón que había preparado con tanto cuidado. Era un pacto, o más bien, un escape. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi columna cuando, de repente, un suave crujido rompió el silencio. Miré hacia la caja, y para mi horror, vi que las hojas de la planta comenzaban a agitarse, como si una corriente de aire invisible las estuviera levantando. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo era posible que aún estuviera viva? Mientras me acercaba temerosamente, noté que algo se había movido en la oscuridad de la habitación, una sombra alargada que no estaba ahí antes. La planta había liberado una energía oscura, y de repente comprendí que había subestimado su poder. Había creído que me liberaría al deshacerme de ella, pero parecía más bien que mi intento solo la había fortalecido. Era como si algo la había despertado y ahora estaba más viva que nunca. La risa burlona de la planta resonaba en mi mente, había jugado conmigo y ahora estaba decidida a no dejarme ir. ¿Estaba realmente atrapado en su juego macabro, condenado a enfrentar de nuevo el horror que pensé haber dejado atrás?